Digamos, puedo decir el nombre solamente de una. El de la otra no lo puedo decir yo y creo que nadie, porque la Biblia no nos dice cómo se llamaba la otra mujer. Pero lo curioso es que las dos recibieron casi la misma orden, el mismo mandato. A través de sus respectivos maridos, ellas sabían perfectamente qué es lo que Dios les pedía a ellas y a sus familias. Pero una reaccionó de una manera preciosa. La otra, lamentablemente, no respondió como se esperaba que respondiera una mujer casada y casada además con un hombre de Dios. Cierra tus ojos un momentito y vamos a orar. Y pídele al Señor que esta palabra, que va a ser muy fácil de entender, a ti te sirva para tomar sabias decisiones en esta tarde y que no te equivoques. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos que en esta tarde esta palabra que vamos a exponer, a compartir con tu amada iglesia, sea de bendición, sea de aliento, de ánimo, y que nos abra la mente y el espíritu para que podamos tomar decisiones sabias, agradarte en todo y no equivocarnos ni dañar a nadie tomando una decisión incorrecta. Nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. La primera mujer se encuentra en Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Presta atención. El Señor le había dicho a Abraham, fijaros que aún no le había cambiado el nombre, después le dijo se llamaría Abraham. El Señor ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ya le había dicho el Señor, no es la primera vez que Abraham oye esto. Ya Abraham había recibido el llamado. Él no vivía en Harán, él vivía en Ur de los Caldeos, más o menos por allí, por donde hoy en día se encuentra Irak, entre el río Tigris y Éufrates, tal vez un poquito más abajo, más arriba, pero más o menos por aquella zona. Él ya sabía perfectamente el llamado, el propósito, el objetivo de Dios para su vida. Él sabía perfectamente que su destino ya estaba trazado y claramente especificado por el Señor. Tenía que dejarlo todo. Familia, casa, padre, hermanos, herencia, amigos, absolutamente todo. Pero él era un hombre casado. Él no era un muchacho joven, soltero, que se lanza a la aventura, sino que él es un hombre casado. Y a la primera que tiene que convencer y compartir el llamado que él recibió de Dios en su vida es, sin lugar a dudas, a su esposa, que en aquel momento se llamaba Sarai, que significa mi princesa. Porque ese es el significado del nombre Sarai, mi princesa, y después Dios le cambió el nombre a su esposa y le llamó Sara, que significa simplemente princesa. Todos los hombres sabemos perfectamente que cuando tenemos que comunicarle algo a nuestras esposas, a nuestras mujeres, tenemos el temor de que a lo mejor no le agrade mucho lo que le vamos a decir. Seguramente más de uno tendrá la experiencia de decir, uy, cuando yo le dije que iba a cambiarme de trabajo, o nos íbamos a ir a otro país o a otra ciudad, o nos íbamos a comprar esto, o íbamos a vender aquello otro, a lo mejor no reaccionó, o a lo mejor sí, como tú esperabas que reaccionara, ¿sí o no? Y sabes perfectamente
que a veces tú te puedes ilusionar con algo y ella no. O viceversa. Ella se ilusiona y quiere algo y tú no lo ves, no lo entiendes y te opones rotundamente. No es fácil lo que Abraham le va a proponer o le va a decir a su esposa. Al fin y al cabo no es una sugerencia, no es una idea, cariño. ¿Qué te parece si nos vamos de aquí y lo dejamos todo y nos vamos a... Ay, que Dios no me ha dicho a dónde. Porque estoy seguro que probablemente la primera pregunta que Sara o Sarai le hizo a su marido en aquel momento es decir, bueno, ¿y a dónde te ha dicho tu Dios que nos vamos? Y cuando Abraham le dice, bueno, eso no es tan importante. ¿Cómo que no es importante? ¿A dónde me vas a llevar? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo que deje a mi padre, a mi madre y a mi familia? ¿Pero qué tipo de religión tú tienes? ¿Cómo te habla a ti Dios si estás tan seguro de que Dios te ha dicho eso? En ningún momento Sarai en aquel momento se opuso ni cuestionó la orden que Dios le había dado a su marido. No hay ni un solo versículo en toda la Biblia que nos muestre a una mujer luchando en contra de la voluntad de Dios, oponiéndose al llamado que su marido ha recibido. Más bien todo lo contrario. Si alguien en esta vida apoyó y siguió fielmente a Abraham hasta el último rincón, esa fue sin lugar a dudas su esposa. No hay nada que objetar en contra de Sarai, para nada. Y mira que la llevó dando tumbos de un lugar a otro, caminando de un sitio a otro, desiertos, montañas. Y cuidado, Abraham llegó a ser el hombre más rico de todo el mundo. Dice que era riquísimo, lo leía esta mañana en el libro de Génesis. No rico, riquísimo, multimillonario, miles de ganado, miles de ovejas, de todo tenía. Pero nunca le ofreció, nunca vivió con su mujer en un lugar fijo ni en una casa, sino que tuvo a la pobre Sarai toda la vida de un lado a otro dando tumbo, viviendo en tiendas de campaña. Pero Sarai nunca protestó. Sarai nunca dijo, oye, estábamos tan bien en Ur de los Caldeos. Allí estaba mi familia, allí estaban mis hermanas, allí estaba mi gente, allí estaban mis costumbres, mi tierra, y lo he tenido que abandonar, lo he tenido que dejar todo, porque no solamente el Señor lo llamó a él, también la llamó a ella. Porque Abraham sin Sara no iba a funcionar, y Sara sin Abraham tampoco. El llamado era para los dos. Lo recibe él como cabeza del hogar, evidentemente, pero el llamado era para los dos. Y nunca Sara se opuso. Más bien, con el paso del tiempo, Sara creció en fe, en madurez, en santidad, en espiritualidad, hasta llegar a ser una de las mujeres más importantes de toda la historia bíblica. Llegó a convertirse, sin lugar a duda, en una mujer que en su época marcó una diferencia. Fue toda una mujer de Dios. Fue toda una mujer sacrificada y dispuesta a renunciar a lo que fuera necesario con tal de que el llamado que había recibido su marido se cumpliera hasta las últimas consecuencias. Alguien dijo que la mujer en la vida de un hombre puede ser la clave o el clavo. Espero que seas clave y no un clavo para tu marido. Se terminó convirtiendo en un instrumento tremendamente poderoso en las manos de Dios. Fíjate lo grande que llegó en su relación con el Señor Sara, con Dios. Esto es muy fuerte lo que te voy a decir, que en aquellos tiempos, cuando esto no era costumbre ni habitual, llegó un momento en el que le dijo a su marido lo que tenía que hacer. Y claro, a su marido no le hizo mucha gracia. Pero Dios le dijo, oye la voz de Sara, porque yo te estoy hablando a través de la boca de ella. Llegó un momento en el que todos sabemos que le pidió que expulsara de su casa a Agar y a uno de sus hijos, al cual él lógicamente amaba, porque era su hijo primogénito. Y él amaba a Ismael con toda su alma
y con todo su corazón, y no entendía cómo su esposa se atrevió a decirle, a pesar de que presentó argumentos, échala, no podemos vivir más con esta guerra interna en la familia. No creo que le haya dicho, ¿se va ella o me voy yo? No creo que le dijo eso. Pero dice la Biblia que el Señor le dijo, préstale atención porque lo que te está diciendo Sara, te lo estoy diciendo yo a través de la boca de ella. El Nuevo Testamento habla muy bien de Sara. En Hebreos, el capítulo de la fe, el capítulo 11, versículo 11, dice, por la fe, también la misma Sara, no solamente nos habla de la fe del marido, de la fe de Abraham, sino también de la fe de su esposa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos dicen amén? Una mujer de más de 90 años, estéril para colmo, creyó que Dios le iba a dar las fuerzas suficientes para parir, para amamantar y para criar al hijo de la promesa, nada más y nada menos que ¿a quién? Que a Isaac. Ella se rió, ¿se acuerdan? Ella se rió, dijo, pero ¿cómo voy yo a ser madre con más de 90 años? Es imposible, jamás nadie ha contado algo semejante. Y se rió, y por eso su hijo, Isaac, significa risa. O el que va a reír, para que te acuerdes toda la vida que un día cuando Dios te sorprendió con una promesa tremenda, tú te reíste. Y aunque después ella dijo, no me reí, pero sí te reíste. Y por eso le pusieron a su hijo Isaac, para que recuerdes toda tu vida que hubo un momento determinado que la promesa de Dios te pareció tan descomunal, tan brutal, que te reíste porque dijiste esto es imposible. Pero ella le transmitió la fe a su hijo. Y es el punto de referencia para otras mujeres que también fueron estériles durante años como ella. Como por ejemplo cuando su hijo Isaac se casa. Dice la Biblia que se casa con una mujer llamada Rebeca, pero después de años en el matrimonio llegaron a la conclusión de que Rebeca, y lo dice la Biblia, también era estéril. Pero Isaac sabía que su mamá también fue estéril. Y él es el milagro de Dios, él es la respuesta viva de Dios. Y entonces dice que él ora, ahora con el punto de referencia de Sara, y dice la Biblia que Dios abrió la matriz de Rebeca y parió no uno, sino dos. Jacob, ¿y quién más? Y Esaú. Y el nieto de Abraham, Jacob, cuando se casa, una de sus esposas, la que él realmente amaba, dice que también tenía el mismo problema de su abuela, de su madre y ahora de su esposa. Dice la Biblia que Raquel también era estéril. 3 generaciones seguidas de mujeres con el mismo problema físico. No podían dar a luz, pero para Dios no hay nada imposible. Dios sanó a Sara, Dios sanó a Rebeca, Dios sanó a Raquel y Dios sigue haciendo milagros hoy en día, aunque los médicos dicen nunca será madre. Dios dice sí lo serás, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Las mujeres aplauden, los hombres no. Así es. Este mensaje es para ti. Pero la otra mujer, de la cual no os puedo decir el nombre, porque la Biblia no nos lo proporciona, estaba casada con el sobrino de Abraham. Vamos a llamarla, ¿cómo? Doña Rebelde. Vamos a Génesis, por favor, ponme ahí la cita de Génesis 19, versículo del 12 en adelante. Dijeron los varones a Lot, estos varones, déjenme que les haga un inciso, eran ángeles. Ángeles que ya habían estado en la casa del tío de Abraham y le habían dicho, le habían dado la información de que se iban a Sodoma y Gomorra, aquella zona, para destruir aquellas ciudades perversas e impías de aquella época. Leía hoy en el libro del Génesis que aquella zona en la cual decidió vivir Lot y su familia era como huerto de Dios.
Es decir, hoy en día se puede visitar las zonas, los lugares, el Valle del Jordán, los alrededores del Mar Salado, como dice en el Génesis, el Mar Muerto, como lo conocen la mayoría de las personas hoy en día, donde vivía Lot, y es un sitio árido y seco en extremo, a pesar de que corre por allí el río Jordán. Y es curioso, porque si ustedes, por ejemplo, ven una fotografía, digamos, desde el satélite de Egipto, todo es arena. Es un desierto brutal, pero por donde va el río Nilo todo es verde. El río más largo del mundo, 6.666 kilómetros de largo. Y todo el recorrido del río Nilo es fértil, es verde, cosechas hermosas, todo alrededor seco, menos por donde surcan las aguas del río Nilo. Sin embargo, las aguas del río Jordán surcan por aquel lugar y todo es seco y todo es árido. Un calor brutal en verano. La tierra se hundió. Todo aquel valle se hundió, más de 400 metros de profundidad, y es el lugar más bajo de la tierra. Y muchos de ustedes lo conocen porque hemos estado allí muchas veces. Pero en aquella zona, dice la Biblia que antes de aquel cataclismo, antes de aquella justicia divina derramada, dice que era como el huerto, como el jardín del Edén. Verde, fértil, rica, pero todo quedó arrasado. Bueno, pues estos ángeles, estos varones, como dice aquí, se dirigen a la casa del sobrino de Abraham, llamado Lot, y le dicen: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, sácalo, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lo tomaron por loco. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer, tus dos hijas, para que se vayan de aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer, de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni mires en toda esta llanura, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora, si ahora he hallado gracia, o he hallado gracia a vuestro siervo delante de vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora, ¿no es ella pequeña y salvaré mi vida? Y respondieron: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña en hebreo. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos. Destruyó las ciudades, toda la llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate qué diferencia entre Sara, que a través de su marido recibe el llamado de salir, dejándolo todo, tierra, parentela, hermanos, familia, todo, y no cuestiona en ningún momento ni a Dios ni a su marido. Lo sigue, lo apoya, está con él hasta el día de su muerte. Una mujer fiel a Dios y fiel a su marido. Una mujer que entiende que el llamado también es para ella. Una mujer que se convierte en un instrumento tremendamente útil en las manos del Señor.
porque ella va a ser la portadora de aquella promesa divina, de aquella revelación de que a través de ella serían benditas todas las naciones de la tierra. Y miren la diferencia con la mujer de Lot. Una mujer que me preguntaba esta mañana y les pregunto a ustedes, ¿dónde consiguió esta mujer? Porque cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, dice la Biblia que salió él, salió Taré, el papá de Abraham, salió Lot y una serie de siervos o de trabajadores con él. Pero en ningún momento la Biblia menciona a la esposa de Lot, porque evidentemente él no estaba casado en aquel momento. Estuvo mucho tiempo al lado de uno de los hombres más espirituales que jamás ha existido sobre la faz del planeta Tierra. Estuvo nada más y nada menos que conviviendo con el amigo de Dios, con Abraham. Un hombre de una fe contagiosa, un hombre que a través de él llegó la idea de un único Dios, rompió con el politeísmo de la época y transmitió la enseñanza de que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, ante el cual tenemos que rendirle cuentas. Un hombre de Dios tremendo. Me imagino cuántas conversaciones en la puerta de la tienda de Abraham durante la luna llena en el desierto habrán mantenido tío y sobrino. ¿Cuánto habrá aprendido Lot de este hombre de Dios? ¿Cuántas revelaciones, cuántas palabras proféticas, cuántas profecías, cuánto trato de Dios, cuánta sabiduría? Pero dice la Biblia que llegó el momento en el que los pastores de Abraham y los pastores de Lot peleaban entre sí porque tenían tanto ganado que no había pasto para todos. Y Abraham toma una decisión sabia y le dice al sobrino, mira hijo, nosotros somos hermanos, somos familia, no podemos pelear entre nosotros, además por el tema de los animales. Tomemos una decisión, vamos a apartarnos, porque al final lo que empezó muy bonito va a terminar en un auténtico desastre. Mira, dime a dónde vas. Si tú te vas al oriente, yo me iré a occidente, y si te vas a occidente, yo me iré a oriente, pero vamos a terminar bien y no vamos a terminar tirándonos los trastos a la cabeza. La Biblia dice que Lot se separa de su tío y va poniendo sus tiendas en dirección a Sodoma y Gomorra. Es muy interesante ver que Abraham, cuando se separa de su sobrino Lot, dice que él se va en otra dirección. Abraham, voy a leer un versículo, no te lo dije, no te preocupes. Abraham, removiendo su tienda, moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón. Y allí edificó un altar a Dios. Ya no está con Lot su sobrino. Su sobrino, dice la Biblia, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Abraham, al separarse de su sobrino Lot, se va a vivir a una zona llena de encinas y dice que esas encinas estaban en Hebrón. Curiosamente, en esa montaña, en ese pueblo, en esa población de Hebrón, años más tarde, él enterraría a su amada esposa Sara. A él también lo enterrarían a su hijo Isaac y a su nuera Rebeca, y también enterrarían a su nieto Jacob y también a una de sus esposas llamada Lea. Fíjate tú por dónde. Esa montaña, ese territorio, fue el que años más tarde un hombre llamado Caleb, ¿se acuerdan? Cuando logra sobrevivir después de 40 largos años de transitar, de peregrinar por el desierto, cuando él regresa le dice a Josué, dame aquella ciudad, dame aquel monte. Y le dicen, ojo, ten cuidado, tienes 88 años, ya no eres un niño, ya no tienes la fuerza ni la vitalidad de un crío, de un joven de 20 años. ¿Cómo me pides esa montaña? En esa montaña están los hijos de Anac, están los gigantes. Y él le dice, yo sé que allí están los gigantes, por eso yo quiero conquistar esa tierra. Y todo el mundo interpreta, o siempre ha interpretado y creído, que se refería única y exclusivamente a hombres de una estatura descomunal, que eran hijos de un tal Anac, que eran muy altos. Pero la visión de Caleb era mucho más allá de una visión física. También era muy alto, también era muy grande Goliat. Pero David, cuando se enfrenta con él, no le tiene miedo, porque él no ve la estatura de Goliat, él ve la dimensión y la estatura de Dios.
Y Caleb, cuando dice dame aquel monte, porque en ese monte están los gigantes, no solamente ve los gigantes de carne y hueso, los hijos de Anac, sino ve a los gigantes de la fe. Ve a Abraham enterrado allí, ve a Isaac enterrado allí, ve a Jacob enterrado allí, y él quiere vivir en la tierra donde están enterrados los gigantes de la fe. Y él se jugó la vida y conquistó aquella ciudad llamada Hebrón. Fíjense la diferencia, hermano, fíjense la diferencia entre una mujer y otra. Una cumple el llamado de Dios fielmente sin rechistar. La otra, como hemos leído, mira a espaldas de su marido y se queda petrificada, convertida en una estatua de sal. Fíjense la diferencia entre Abraham, que cuando se separa, se va a un lugar tranquilo, separado de todo el bullicio de la época, se va a un lugar llamado Hebrón, y dice que en aquel lugar construye, fabrica, edifica un altar al Señor. Es decir, su comunión con el Señor la mantiene. Sin embargo, Lot toma una decisión equivocada y se va poniendo sus tiendas, las tiendas de campaña, hasta que termina viviendo en Sodoma, ya no en una tienda de campaña, sino en una casa. Dice la Biblia que cuando los habitantes de Sodoma golpearon a la puerta de su casa, querían violar, querían abusar sexualmente de estos varones que habían venido y que él los había recibido en su casa. Y él no les recibe en la puerta de una tienda de campaña, sino en una casa construida con puertas, con ventanas y con paredes. Es decir, echó raíces en Sodoma. Y dice la palabra de Dios que sus hijas, que nacieron en Sodoma, porque cuando él se separa del tío, él es soltero, él no tiene hijos, él no está casado, pero cuando lo volvemos a ver otra vez en Sodoma, ya está casado y tiene 2 hijas que para colmo se van a casar o se han casado, según como se interprete la escritura, con personas que viven allí, en Sodoma. Y lo curioso es que la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de cómo se sentía en aquel lugar terrible, cómo se sentía Lot. Vamos al Nuevo Testamento, a una de las cartas que el apóstol Pedro escribe, donde él habla de cómo se sentía Lot viviendo en Sodoma. ¿Lo tienes? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aparece una palabra rara en el versículo anterior, en el 8, que dice la nefanda conducta. La palabra nefanda significa conducta abominable, cruel y perversa. Y yo digo, si llevas años viviendo en un lugar donde no te sientes cómodo, donde hay perversión, donde hay crueldad, ¿cómo no se te ha ocurrido como padre en ningún momento decirle a tus hijas y a tu mujer, vámonos de aquí? Lo estás pasando mal, no duerme. Dice que estaba abrumado, estaba agobiado, estaba hecho polvo, diríamos en términos modernos, actuales. Pero no hace nada. Sales a la calle y observas toda la perversión de Sodoma. Pero tú te has comprado y vives en Sodoma. ¿Con quiénes se van a casar tus hijas? Con hombres de Sodoma, de esta zona. Fíjate que estas hijas, para ellas no fue ningún problema cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, creyendo ellas que todo el mundo había vuelto a ser destruido, como ya había sido destruido, ¿se acuerdan? En la época del diluvio, en la época de Noé. Ellas ni se acordaban de la promesa de Abraham, ni se acordaban de nada, sino que ellas decían, bueno, ya no queda ningún hombre en la tierra, lo que tenemos que hacer es emborrachar a nuestro padre, acostarnos con él y quedar embarazadas para que no se extinga la raza humana. Y dice que la mayor emborracha a su padre, se acuesta con él y queda embarazada. Qué raro, una mujer que se acueste por primera vez con un hombre y quede embarazada. Si yo os digo en hebreo lo que dice que hicieron para quedarse embarazada la primera, te caes de espalda. La segunda se acuesta una vez con su padre y queda embarazada. Y cuando dan a luz, a uno le ponen Moab,
Ab, la palabra padre, para decir, este es hijo de mi padre. Fíjate que Moab, y al otro lo llaman Amón. Moabitas y amonitas. Dos pueblos tremendamente perversos, a los cuales el Señor le dijo que no los destruyera, que tuviera cuidado con ellos por ser en cierto sentido descendientes de uno de los sobrinos de Lot, pero que al final se terminarían convirtiendo en uno de los peores enemigos que jamás ha tenido Israel hasta el día de hoy, porque el país que llega desde el norte hasta el sur de Israel por el lado oeste es nada más y nada menos que Jordania, país que se ha atrevido en varias ocasiones a atacar a Israel y siempre han salido con el rabo entre las patas, siempre han perdido y siempre perderán. ¿Qué te parece? ¿Qué diferencia entre Sara y qué diferencia entre esta mujer? ¿Qué diferencia entre Abraham y qué diferencia entre Lot? Y yo veo en estas personas un reflejo de mucha gente hoy en día. Gente que toma malas decisiones. Gente que por presión familiar o por cualquier otra índole lo pasan mal, saben que no es correcto el lugar en el que están, llevando una vida de desorden, pero no hacen nada, siguen igual. Y además, la Biblia dice que esta mujer miró hacia atrás. ¿Y saben? En el Nuevo Testamento encontramos un día al Señor Jesucristo dando un mensaje, una enseñanza espectacular, y en medio del sermón y en medio de la enseñanza, mira lo que dice el Señor en Lucas capítulo 17, verso 32. Acordaos de la mujer de Lot. Y yo dije, ¿y qué pinta aquí la mujer de Lot? ¿Tú me puedes poner el versículo anterior? El 31. En aquel día, está hablando de cuando Jerusalén iba a ser sitiada y destruida por los romanos. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y ahora acordaos de la mujer de Lot. Sí, la ciudad está siendo sitiada. Los romanos nos van a comer, nos van a destruir la ciudad, nos van a quemar el templo, y usted está en la azotea y está pensando a ver cómo me llevo la mesa de noche, a ver cómo me llevo la cama, a ver cómo embalo los muebles, los platos y la televisión y el ordenador, porque me los quiero llevar. Y están a la puerta de tu casa los enemigos a punto de matarte, de violarte y de quemar tu vida. El Señor dice, el que esté en la azotea, salga corriendo, olvídate de la casa, salva tu vida. Y dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que hizo? A espaldas de su marido, se quedó echando una última miradita. Le dio, como dicen los gallegos, morriña. ¿Saben lo que es la morriña? Es la nostalgia. Es nostalgia. Añoranza. Miren qué palabra tan interesante. Añoranza es el sentimiento de pena o tristeza por la lejanía, por la ausencia, por la privación o la pérdida de algo o alguien querido. Sinónimos, morriña, nostalgia. Pero ¿cómo se dice añoranza o morriña en hebreo? Gawin. Encima de la U irían los dos puntitos. ¿Cómo se llaman esos dos puntitos? Diéresis, ¿no? Gawin. Así se dice la palabra añoranza en hebreo, Gawin, que viene de la raíz magá, que significa contacto. ¿Sabes que hay añoranza emocional a cosas, a lugares y a personas que al final lo que hacen es que te distraen, te entretienen y quitas la mirada del Señor? Y en vez de estar mirándolo a Él, estás como la mujer de Lot, mirando atrás a lo que dejas. ¿Y qué es lo que dejaba la mujer de Lot que tanto le dolía a ella dejar? Pues ¿qué dejaba, hermanos? Cosas materiales, muebles, recuerdos, cosas que al final no sirven absolutamente para nada. Cosas con las cuales se puede vivir sin ellas perfectamente, pero sin vida no se puede vivir.
Sara se convirtió en un instrumento útil en las manos del Señor. La mujer de Lot en un instrumento totalmente inútil, porque miró en una dirección equivocada. Porque no aprovechó la oportunidad que Dios le dio para salir huyendo y empezar una vida nueva. Sí, fuera de Sodoma, pero al fin y al cabo viva. Y por mirar atrás, quedó totalmente inservible. Y por mirar atrás, perdió su vida. Sara, por el contrario, toda la vida, casada con el hombre más rico del mundo, nunca se quejó de vivir en una tienda de campaña. Nunca se quejó de vivir en el desierto, con un calor terrible por la mañana, sin aire acondicionado, dicho sea de paso, y con un frío terrible por la noche, sin calefacción, sino calentándote con un par de troncos o con excremento de camello, que si le prende fuego arde y es el único combustible del desierto. ¡Qué gran diferencia! Es que una era, digamos, superior a la otra en cuanto a personalidad, no, sino simplemente que una puso su confianza y su mirada en el Señor y la otra la puso en los bienes materiales efímeros del mundo. ¿En quién estás poniendo tu mirada y tu confianza tú como mujer, como hombre, como creyente? ¿En qué lo estás poniendo? ¿En lo que tienes? ¿Y si lo pierdes? ¿Y si se prende fuego? ¿Y si te lo roban? Te hundes en la miseria porque has sudado y has trabajado toda la vida para tener esas 4 cosas que tienes y parece que si te las quitaran has perdido la vida. Querido hermano y amigo, los bienes del hombre no es lo que le produce fortaleza. Lo que nos produce fortaleza es la presencia de Dios en nuestros corazones. Lamentablemente, Lot cometió una pésima equivocación. Se fue a Sodoma y Gomorra y al final, en vez de cambiar él el ambiente lo terminó cambiando a él. Mira cómo eran sus hijas, cómo serían sus yernos, mira cómo era su mujer, qué necesidad tenía este muchacho, qué necesidad tenía este hombre criado al lado de Abraham, un grandísimo hombre de Dios, de meterse en semejante follón, de meterse nada más y nada menos que en la boca del lobo. ¿Qué necesidad tienes tú por tomar decisiones equivocadas, materialistas? ¿Qué necesidad tienes tú de perderlo todo, de estar amargado, de estar hecho polvo, de estar peleando por cosas toda la vida para pagar y pagar y pagar y pagar? Y cuando terminas de pagarla, ¿cuántos se han muerto al día siguiente después de haber pagado la deuda? Dice el libro de Eclesiastés que él había visto, Salomón había observado gente que había acumulado riquezas durante toda su vida y se moría y luego sus herederos la fundían en 3 días. Dice, esto también es vanidad. Este hombre estuvo toda la vida trabajando de sol a sol para tener un patrimonio. Lo guardó, lo protegió, lo sudó, lo peleó para que al final viniera uno y en 3 días le rompe todo lo que el padre cosechó durante toda la vida. Hermanos queridos, hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión, o como Sara, someternos a Dios, aceptar el plan de Dios, seguir al Señor, porque ella siguió a su marido, pero nosotros tenemos que seguir a nuestro Dios, que nos da órdenes concretas. O mirar atrás y estar, por un lado confiamos en Dios, pero por otro lado, por si acaso, también confío en esto y en aquello. Hoy podemos tomar una decisión y espero que todos optemos por una decisión sabia, mirar y seguir solamente a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que con nuestras acciones podamos demostrarle al Señor nuestra madurez. No fue nada agradable, seguramente para Sara, enterarse de un día para otro que tiene que dejarlo todo, pero nunca se quejó. Nunca le reprochó nada ni a Dios, ni a su marido, ni a nadie. Por el contrario, la Biblia ni siquiera menciona el nombre de la mujer de Lot, sino simplemente nuestro Señor Jesucristo nos dice, acuérdense, tengan presente la actitud mezquina de esta mujer, para que no miren atrás y pierdas la bendición por el camino. Tuvo el privilegio y la oportunidad de salir viva con sus hijas y con su marido de Sodoma y Gomorra, pero miró atrás.
Tú has tenido el privilegio de salir de esa vida de desorden, de tu Sodoma, de tu Gomorra, donde vivías antes de conocer a Cristo. No vuelvas atrás, no mires atrás, ya que has salido, ya que has logrado superar tantas cosas. Por favor, no vuelvas atrás, no mires atrás. La Biblia dice que hay que mirarlo a Él, no hay que mirar a lo que dejamos. Señor, ayúdanos y fortalécenos para que nunca quitemos nuestra mirada de ti, Señor Jesús. En el día de ayer, varias hermanas tomaron el paso de bautizarse en agua porque entendieron que la vida eterna y la bendición está en mirar a Cristo cada día de nuestra vida. Yo animo a todos los presentes, todos los que estamos aquí, a seguir mirando al Señor, poner vuestra mirada en Cristo, solamente en Él, y no mirar atrás. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo en esta tarde. Cantemos esta canción que nos recuerda la mujer de Lot. Está listo.
Hermanos, por favor, pueden guardar silencio y preparar nuestros corazones para entrar en la presencia del Señor. Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a todos y vamos a gozarnos en esta tarde en la presencia del Señor. Muy bienvenidas las personas, ciertas personas que en un tiempo les dijimos prudencialmente que no estuvieran, pero hoy como Luis, Pepita, hoy están con nosotros, les damos la bienvenida y espero que todos nos gocemos en la presencia del Señor. Igualmente a toda la iglesia virtual que nos está viendo, que estemos juntos en un mismo sentir, en un mismo pensar y dispuestos a dejar que el Espíritu Santo se mueva en medio de su pueblo. Vamos a leer un salmo que es el 121 y dice así la palabra del Señor: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por la presencia tuya en medio de este lugar y en el hogar de todos los hijos tuyos que están atentos para escuchar tu voz, para alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Paséate en medio de tu pueblo, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo. Quita de nuestras vidas todo lo que pueda estorbar en esta tarde para que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a oír tu palabra, Señor, y a no ser oidores olvidadizos, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta tarde, Dios mío. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar reunidos en este lugar, Señor. Pedimos que tú seas verdaderamente el centro de nuestra vida, que nuestros ojos estén clavados en ti, Señor. Que nunca nos apartemos de tus caminos, que siempre nuestra vida, nuestra confianza esté solamente puesta en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que hable y toque nuestros corazones y que en esta tarde seamos ministrados por ella, Dios mío. Te damos infinitas gracias, Dios mío, por esta oportunidad nueva, por este privilegio de estar aquí reunidos. Oramos también por nuestros hermanos que están en sus hogares. Gracias por la fidelidad de todos y de cada uno de ellos, que a pesar de la distancia, allí están, Señor, pendientes de tu palabra, con buena actitud, con sus corazones abiertos, dispuestos a aprender y a recibir de ti la bendición. Gracias te damos, oh Dios. Sé tú el centro en esta tarde de este culto, de esta iglesia, de nuestras vidas. Y sigue dirigiendo todo para tu honra y tu gloria. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos ese fuerte aplauso, toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Aleluya. Amén, amén. Fuertes alabanzas para nuestro Dios. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, en este día. Bendito seas, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, hermoso. Santo, santo eres tú, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. Tu pueblo te alaba y te bendice, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta tarde.
Gloria a Dios. Vamos a continuar adelante con el culto. Los niños pueden tal vez pasar ya sus clases de la escuela dominical. Los demás nos quedamos aquí, Dios mediante, para recibir la palabra. Bienvenidos a todos. Si hay personas que están esta tarde por primera vez o hacía tiempo que no venían, como el caso de Pepita y Luis y de otros, Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Estamos en este lugar alabando a Dios. No estamos levantando ninguna institución, ningún hombre. Estamos levantando el nombre de Cristo en alto. Amén. Gloria a Dios. Imagino que ya están preparados, sus corazones ya receptivos para recibir la palabra de Dios. Para las cosas del Señor siempre tenemos que estar dispuestos y preparados. ¿Sí o no? Leían estos días que uno de los problemas que muchos cristianos tienen es que tienen demasiadas cosas del mundo que atender. Están demasiadas cosas en sus mentes que no tienen nada que ver con Dios, con su palabra, con su reino. Y todo eso muchas veces absorbe excesivamente el tiempo que deberíamos de dedicar y de prestar a las cosas de Dios. Claro, hay cosas que atender, vivimos en un mundo, lógicamente, pero la desproporción del tiempo que muchos dedican a las cosas de Dios en comparación con el tiempo que dedican a las cosas del mundo es una desproporción tremenda, tremenda. Y por eso muchas veces el nivel de madurez de una persona, el nivel de conocimiento, depende mucho del tiempo que tú le prestes y le dediques al Señor. Es como un deportista de élite. Él no puede permitirse ciertos y determinados lujos que sí se puede permitir una persona que corre una vez a la semana o no tiene ninguna obligación de prepararse de una forma tremenda, ¿no? Para poder competir en una olimpiada, en un campeonato nacional, europeo, internacional. Igual ocurre con los cristianos. Depende de qué tipo de cristiano tú quieres ser, pues tendrás que dedicar más o menos tiempo. Lógicamente, cuanto más tiempo dediques a las cosas del Señor, pues más madurez va a haber en tu vida. Porque uno de los grandes males del siglo XXI y de siempre realmente de la iglesia, ¿cuál ha sido? La falta de madurez. La falta de madurez, producto, resultado, consecuencia de una falta de crecimiento, una falta de dedicación, de tiempo al Señor. Y algunos, hasta trabajando para el Señor, no tienen tiempo para el Señor de la obra. Fíjate lo que te digo. Parece una contradicción, ¿verdad? Bueno, estoy trabajando en la obra del Señor, pero no tienes tiempo para el Señor de la obra. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque uno de los mandamientos, una de las exhortaciones que tenemos como cristianos que tener presente es examinarlo todo, retener lo bueno y aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos. Nos ha tocado vivir en una generación muy particular, donde ocurren cosas cada día a nuestro alrededor que no tienen por qué sorprendernos. Forman parte de las características de los últimos tiempos. Y yo leía hoy a modo particular el último discurso, la última conversación que Jacob tuvo con sus hijos. Él le dice, juntaos, lo dice 2 veces, no voy a hablar de eso, pero estoy preparando un mensaje porque me tocó mucho el tema de que Jacob le dijera, yo os voy a declarar lo que os va a pasar en los últimos tiempos. Porque estas palabras no son para ahora, para ustedes, para su generación, sino son para vuestros descendientes en los últimos tiempos. Pero lo primero que le dice es juntaos, juntaos. Ya habéis estado mucho tiempo separados. Ya habéis estado mucho tiempo peleados unos con otros. Ahora es el tiempo de unidad, ahora es el tiempo de oír, de aprender y de prepararse para lo que viene en el futuro. Pero hoy, queridos hermanos, le he puesto a este mensaje el título Grietas en el alma. ¿Y saben por qué? Porque una grieta, y tenemos ahora el caso de la piscina que tenemos en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz, hace que todo el contenido, todo el agua que tiene dentro se vaya filtrando y filtrando. Y tal vez, aunque no le des importancia al principio, con el paso del tiempo, la piscina se puede terminar vaciando por pequeñas grietas que, si no se reparan a tiempo, pues te pueden causar grandes problemas. La Biblia nos enseña que también interiormente tu vida puede estar resquebrajada, puede haber grietas por donde se pierde el gozo, la paz, la bendición del Señor. Y por eso en esta tarde me gustaría que prestáramos atención a este mensaje para saber cómo reparar las grietas del alma.
Jeremías capítulo 2, versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 13 y 14. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos, fundamentalmente. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Los dos grandes males que cometió el pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Es interesante notar que en los días del profeta Jeremías se esforzó mucho en hacer despertar al pueblo ante una realidad. Ustedes tienen el poder de evitar todo lo que se viene encima. La destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción de la ciudad, el cautiverio que vamos a experimentar, la pérdida de miles y de miles de personas que van a perder su vida. Es decir, hay una serie de tragedias que los pueblos, las naciones, pueden evitar. Pero como hemos leído en esta tarde, el pueblo de Israel que estaba conectado con la fuente de vida, no se les ocurre otra cosa, y estamos hablando metafóricamente, ¿verdad?, que ponerse a cavar para hacer cisternas que no pueden retener el agua, porque eran cisternas que tenían problemas de grietas y también por el problema de la evaporación. Y eso es lo que tenían que hacer los pueblos en medio del desierto y en lugares donde no había agua: buscarla, encontrarla, cavar grandes pozos, hacer grandes pozos, una profundidad enorme para retener el agua, puesto que ellos no estaban conectados con un manantial de agua viva como el pueblo de Israel, espiritualmente hablando. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Israel de estar buscando fuera de Dios cuando en Dios lo tenían todo? Esa es la ceguera tan grande que el mundo tiene hoy en día. Si supieran que todo lo que el mundo necesita está en Dios, no perderían tanto tiempo buscando fuera de Dios lo que ya podrían tener por la fe y por obediencia a su palabra. Dicen que en España, desde el año pasado, el tiempo del confinamiento, desde que empezó esta pandemia, cada día se quitan la vida 10 personas. Cada día 10 personas se suicidan. Hace unos días, enfrente de nuestra casa, un joven que llevaba días sentado en un banco aparecía muerto y la policía se lo llevaba. Pero saber que hoy 10 personas en España se han quitado la vida y mañana otras 10 y pasado otras 10, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, qué es lo que está pasando con el mundo. Las últimas estadísticas acerca de la situación, digamos, mental, por así decirlo, de España, es la siguiente. El 65% de la población, estos son datos de España, ¿vale? El 65% de la población tiene síntomas de ansiedad o cuadros depresivos. Eso es una barbaridad, son millones de personas. 65%. Han aumentado en un 54% las conductas suicidas, porque 10 son los que se quitan la vida cada día, pero hay otros que lo intentaron y fracasaron, pero lo volverán a intentar. Hay un 20% más de trastornos con problemas del sueño. Hay mucha gente que te dice, no logro conciliar el sueño, soy incapaz de dormir toda una noche. El 15% ha aumentado el consumo de antidepresivos. Tenemos una sociedad drogada legalmente, que depende de pastillas absolutamente para todo. Y más de un 130%, han aumentado las consultas a los médicos, a los psicólogos sobre todo, por problemas de depresión. Esta es la realidad. Esto no son datos sacados de la Biblia, esto lo publicaron hace unos días en los medios de comunicación en este país. Y todo esto y mucho más se podía haber evitado si el hombre no se hubiera apartado y alejado de Dios. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuánta miseria? ¿Cuánto hambre?
Incluso este problema que tanto se habla de él, del famoso cambio climático, todo esto, ¿quién lo ha producido? ¿Quién ha hecho que especies animales y vegetales hayan desaparecido? ¿Quién es el culpable de que los mares estén llenos de plástico? ¿Quién es el culpable de este cambio climático? No sé si vieron las imágenes hace unos días de esa grieta que se acaba de producir en la Antártida, una grieta de más de 1.200 kilómetros de largo. Nunca jamás se había producido algo así. Una grieta de 1.250 kilómetros de largo. Allí es una realidad en la Antártida. Todo esto se podía haber evitado si el hombre no se hubiera apartado y alejado y darle la espalda descaradamente a Dios. Y cuando muchas veces viene gente a hablar con uno y te comienzan a contar sus problemas y sus ansiedades y sus problemas económicos, y sus problemas mentales, y el problema con los hijos, y el problema con el marido, y problemas con la esposa, y problemas laborales, etcétera, etcétera, uno en lo más profundo del corazón, uno dice, pero si todo esto tiene remedio. El Señor Jesucristo dijo hace 2000 años, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. La gente está cansada, la gente está con miedo, la gente está con temor, hay una incertidumbre en el ambiente, ¿verdad? Muchos tienen miedo a perder el trabajo, miles y miles de negocios han cerrado y todavía no se ve, ¿verdad?, la luz al final del túnel, sino que todavía estamos un día sí, un día no, ahora se puede, ahora no se puede. Y la gente vive con ansiedad, con depresión. La verdad es que vivir hoy en día sin Dios, no sé cómo hacen. Porque si ya con Dios, con el Señor, con su palabra, con sus promesas, es difícil, ¿verdad? Imagínense una persona sin Dios al nivel de desesperación que puede llegar. Pues estas listas de 10 suicidios cada día no nos tienen por qué sorprender. Y pocos me parecen con la que está cayendo. Ahora yo lo que veo es que el hombre no termina de aprender. Seguimos repitiendo la historia y repitiendo la historia. Y da igual, te vas a la Edad Media, te vas al siglo pasado, te vas al principio de los tiempos. Es como que el hombre no termina de aprender las lecciones. Y sigue tropezando y tropezando en la misma piedra, cometiendo los mismos errores. Vamos a ver, si cuando el hombre pecó en el jardín del Edén y lo perdió todo, ¿para qué se tienen que romper la cabeza? ¿Para qué tienen que volverse locos tratando de construir una torre que los vuelva a acercar a Dios? Si ya Dios había dicho la forma correcta y bíblica de acercarse y tener comunión con Él. Pues no hacen caso y venga a construir una mega estructura y años y un día y otro día. Al final para nada. Para terminar divididos, confundidos y esparcidos por todas las naciones de la tierra. ¿Qué necesidad tenían las ciudades de Sodoma y de Gomorra de meterse en esa vida que al final los llevó a la ruina y fueron destruidas? ¿Qué necesidad tenía el hijo pródigo, teniéndolo todo en casa, de dar un portazo y de darle descaradamente la espalda a su padre y de marcharse a la buena vida, supuestamente, y terminar comiendo o deseando comer lo que comían los cerdos, las algarrobas, que cayó tan bajo que era capaz de comportarse hasta como si fuera un animal? ¿Qué necesidad tenía el hombre de caer tan bajo? ¿Qué necesidad tenía Pedro de apartarse del Señor en el momento en el que más cerca tenía que estar del Señor que nunca? Porque los primeros 3 años que pasó Pedro con el Señor Jesucristo fueron años inolvidables, ¿verdad? Fueron años preciosos. Jamás yo creo que Pedro pudo olvidar aquello de caminar por encima de las aguas, subir a lo alto de una montaña y ver a Cristo transformándose y apareciendo nada más y nada menos que el representante de la ley, Moisés, y el representante de los profetas, Elías. ¿Qué necesidad tenía Pedro de ir a calentarse a fuego ajeno, de juntarse con malas compañías como eran los romanos, cuando él sabía que él había hecho una promesa o le había dicho al Señor que aunque todos lo abandonaran, él nunca lo abandonaría? No fue capaz de cumplir con su promesa, y no es que fuera un hipócrita, era sincero, pero cuando uno se aleja, cuando uno se aparta de Dios, uno se hace vulnerable y el enemigo te echa el guante y termina destruyéndote. Gloria a Dios, gracias al Señor que pudo ser restaurado, pero ¿cuántos se apartan del Señor? Y miren, en 40 años que voy a hacer en el mes de mayo de pastor, nunca he conocido a nadie, y he conocido a miles y a miles de creyentes. Nunca he conocido a nadie que por apartarse del Señor la vida le ha ido mejor. Ha terminado mejor, al contrario. Creo que incluso puedo comentar
con dolor en mi corazón, que algunos murieron hasta antes de tiempo. No tenían por qué haber terminado así, esos jóvenes, esas personas que se apartaron de los caminos del Señor después de haber conocido la verdad. Dice la Biblia que mejor les hubiera sido no haber conocido, que haber conocido la verdad y haberse apartado de los caminos del Señor. Los tiempos de Jeremías fueron tiempos difíciles porque la gente no hacía caso. Tuvo 40 años predicando en una ciudad sin moverse de la ciudad. No es que era un evangelista, un predicador itinerante que hoy predicaba allí y mañana predicaba en otro lugar. No, él se pegó 40 años de su vida predicando en el mismo sitio, en la misma ciudad, a los mismos líderes políticos y religiosos, y ni uno cambió. Al contrario. Pero ellos tenían una falsa esperanza, una falsa confianza. Decían, templo de Dios es esta ciudad. Dios vive aquí. Dios decidió morar en Jerusalén y tenemos aquí su casa, su templo. Pero no vivían de acuerdo a lo que habían aprendido de sus padres. No se adaptaron a las enseñanzas bíblicas, sino que hacían lo que les daba la gana, pero tenían a Dios como una especie de amuleto. ¡Ay, los amuletos! He conocido personas que me enseñan sus amuletos y yo por dentro digo, Dios mío, que una persona adulta haya pagado por esta basura y ponga su confianza creyendo que esto le va a proteger. Me encontraba predicando al aire libre en una campaña evangelística hace años en Arrecife de Lanzarote. Cuando bajé de la plataforma se me acercó un señor y me dijo que quería que oráramos por él. Y me dijo que había ido a unos santeros, a unos brujos, e incluso había viajado a Brasil, a Cuba. Y a los pocos días me trae una bolsa llena de unos paños, de unos trapos llenos de sangre, de unos trabajos y de unas cosas que había hecho. Y en aquella época había pagado 300.000 pesetas. Son como unos 1.800 euros aproximadamente. Y le dije, ¿y? Dice, no me ha servido absolutamente de nada. Digo, pues menos mal que te das cuenta. Que la gente sea capaz de pagar. Hace unos días me encontré con un joven que me decía que parte de su familia se han hecho santos, pero de los malos. Y se dedican a hacer trabajos y cosas a la gente para ayudarles a recuperar su pareja, para que tengan salud, para que, en fin, les vaya bien en la vida, tengan dinero. Y esta persona de su familia dice, ¿me podrías prestar, por favor, 200 euritos que te lo pago la semana que viene? Y este chico, este joven le dice, ¿y tú eres el que le quieres arreglar la vida a los demás y me estás pidiendo dinero a mí? Y la gente paga, la gente es capaz de hacer locuras. Pero después cuando le hablas de Dios, después cuando le hablas de la palabra, como lo ven tan fácil, no se lo terminan de creer. Y estamos viviendo en una generación donde vemos los síntomas de una sociedad enferma, de un país en coma, que paulatinamente se está autodestruyendo. Y vemos países que se están destruyendo de una forma terrible, pero no porque hayan recibido un ataque externo, sino porque ellos mismos, al apartarse de Dios y abrir la puerta al enemigo, el enemigo ha tomado lugar y lleva a ese país rico y hermoso y grande y todo lo que tú quieras a la ruina. Analizando la historia bíblica, uno dice, bueno, el primer imperio que se menciona en la Biblia, el imperio de Babilonia, Babilonia la grande, los jardines colgantes de Babilonia, algo extraordinario. Miles de personas sometidas, un imperio poderoso, pero que fue conquistado y destruido por otro imperio, el de los medos persas. Y por eso vemos en las visiones de Daniel y en los sueños de Nabucodonosor cómo va levantándose y cayendo, imperio tras imperio. Y cuando estaba en su mayor esplendor los medos persas, se levanta otro imperio, aparentemente de la nada, y lo destruye, los griegos. Y cuando uno estudia la historia de los griegos, ¿verdad? El tema de las olimpiadas, cómo inventaron el tema de la democracia, la filosofía, etcétera, uno dice, madre mía, qué imperio impresionante. Hasta Dios escogió ese idioma para escribir todo el Nuevo Testamento. ¿Dónde está ese imperio? Fue derrotado, fue destruido. ¿Por quién? Por los romanos. Sí, estos imperios todos cayeron uno detrás de otro, conquistados por otros imperios menos uno. El último y cuarto imperio que se menciona en la Biblia. El imperio romano, el que estaba gobernando Judea y el mundo entero en la época de Jesús.
El imperio que más longevo fue a lo largo de la historia no fue conquistado por otro imperio, como fueron los medos, los persas, los griegos, los babilónicos. El imperio romano entró en una decadencia moral y espiritual terrible. Y ellos mismos se terminaron destruyendo. Y es lo que le está pasando al mundo hoy en día. Que el hombre se está como autodestruyendo, lentamente, progresivamente, día a día. Y uno puede ver los síntomas en la justicia, en la educación, en el nivel cultural y espiritual de la sociedad. La gente cómo habla, cómo se comporta. Y te das cuenta de que estamos como en el imperio romano, autodestruyéndonos a nosotros mismos. Y en medio de este caos, y en medio de estas grietas del alma, y en medio de esta enfermedad espiritual que nadie la puede curar, Dios sigue en medio llamando y amando y buscando y ofreciendo su amor y su misericordia y su paz a las naciones. Pero pocos son los que responden y dicen: heme aquí, sálvame, cámbiame y transfórmame. Cuando se toca el fundamento, cuando se toca la base, todo lo que se quiere construir o se ha construido encima se desmorona. La lectura que se leyó en esta tarde habla acerca de la famosa parábola de los dos cimientos, muy conocida. La Biblia dice que un hombre edificó una casa sobre la arena y el otro sobre la roca. Y todos conocemos la historia. Una casa se derrumba, la otra permanece, pero cuando analizas qué fue lo que le pasó a una y a la otra, es exactamente lo mismo. El mismo río, la misma lluvia, el mismo viento, la misma tempestad, afectó tanto a una como a la otra. Golpearon contra las paredes de una casa y de la otra. ¿Por qué una cayó y la otra permaneció? Porque una no tenía fundamento. Y cuando una vida, cuando un país, cuando una generación pierde la estabilidad, pierde el fundamento, todo lo que edifique encima se vendrá abajo y se desmoronará. ¿Y el fundamento cuál podría ser para darle estabilidad y consistencia a una vida, a un país? Digamos, el dinero, la economía. Bueno, ¿cuántos crack económicos ha experimentado el mundo desde que es mundo? Si ponemos nuestra confianza única y exclusivamente en el dinero, cometeremos una gravísima equivocación. Pero hay creyentes que hasta ponen como fundamento de su vida lo que tienen. Háblales de lo que tú quieras, pero no hables de ese tema, porque enseguida pierden la calma y la estabilidad. La economía es realmente un fundamento sólido que le va a permitir al mundo edificar y disfrutar de la vida largos siglos. Nos equivocamos rotundamente. La economía es lo más inestable del mundo. Es como jugar al Monopoly. Ahora tienes muchas casas y mucho dinero, pero dentro de media hora estás arruinado y tienes que vender todo a un precio baratísimo porque nadie te lo compra. La economía se ha demostrado millones de veces que no le puede dar consistencia total y absoluta a una nación. El conocimiento, ¿no tenían conocimiento los griegos? ¿No eran tan cultos y esa filosofía que se estudia en las escuelas hasta el día de hoy? Pueblos tremendamente cultos y doctos han cometido las mayores barbaridades y crímenes de la historia, que hasta el día de hoy se siguen haciendo películas y hablando de ellos. ¿Qué es lo que verdaderamente le da estabilidad a un país, a una familia, a una iglesia, a una nación? El dinero, la economía, el conocimiento, la salud, ¿sí? Ahora todos vamos por la vida con mascarillas y nos tenemos que limpiar los pies antes de entrar a una iglesia, y cuando entramos a un lugar nos ponemos ese líquido en las manos, ¿verdad? Lo único que le puede dar estabilidad en la vida a una persona, a un país, es Dios. Lo único que funciona y es realmente estable y firme es Dios y su palabra. Pero lamentablemente hemos sacado a Dios de los colegios, hemos sacado a Dios de las universidades, hemos sacado a Dios de los parlamentos, hemos sacado a Dios de los senados, hemos sacado a Dios de todas partes porque su presencia molesta y pone nerviosos e irrita a más de uno. Pero luego sí, cuando hay una desgracia, cuando hay una tragedia, cuando hay algo que no comprendemos, algo que golpea contra una sociedad, Dios es el culpable. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios es tan santo, ¿por qué ocurre esto otro? ¿Cómo podemos pretender tener la bendición de Dios con nosotros? ¿Cómo podemos pretender reclamarle a Dios
¿Por qué no nos ha cuidado? ¿Por qué no nos ha bendecido? ¿Por qué no nos ha ayudado si lo hemos sacado a patadas de todas partes y hasta el día de hoy no es bien recibido en muchos sitios? Hablar de Dios hoy en día, hablar de Jesucristo, hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, llevar una Biblia a una universidad, a una escuela, es sinónimo de burla, de tonto, de anticuado, de fuera de moda. Y muchos de ustedes seguramente lo que estoy diciendo lo habéis experimentado en carne propia. Jeremías decía, nosotros teníamos al autor de la vida, a la fuente de la vida. De él podíamos beber cuantas veces quisiéramos. Y lo habéis dejado y os habéis puesto espiritualmente a cavar cisternas rotas que no retienen el agua, cisternas donde se evapora el agua, cisternas donde se estanca y se pudre el agua, cisternas donde no se puede retener la bendición. Pero sin embargo no le hacían caso. Intentaron matar al profeta, creyendo que matando al profeta y ordenándole a que no hablara, que se callara, el problema estaba solucionado, pero se equivocaron. Jerusalén lamentablemente fue destruida, el templo fue destruido y todos los años, de generación en generación, celebran una fiesta para recordar aquella tragedia que no solamente ocurrió una vez, sino 2 veces, porque otra vez en el tiempo del Imperio Romano, el templo de Jerusalén volvió a ser destruido. Y siguen siendo algunos tan ciegos y tan torpes y tan cerrados a la verdad, que incluso leyendo muchos libros de aquellos rabinos de la época y de hoy en día, dicen que la destrucción del segundo templo se debió a la falta de amor entre los hermanos, a que no se amaban, a que había celos y envidia entre los discípulos de un rabino y celos y envidia con los discípulos de otro rabino, y no se dan cuenta de lo que dijo Jesús. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, porque el problema no es solamente el problema que tenemos entre los seres humanos unos con otros, odio, celo, envidia, contiendas, sino nuestro mayor problema es con nuestro Dios. Y el problema con Dios solamente se puede resolver humillándonos y viniendo ante su presencia en genuino arrepentimiento y pidiéndole perdón. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, quisiera leerles unos versículos de esta hermosa carta, espero que la hayan leído. En capítulo 6 dice, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para sí mismo, para tu ego, de la carne segarás corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una ley que todo el mundo la conoce perfectamente, en cualquier parte del mundo. Da igual si es en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, si es en lugares cálidos o fríos, da igual. Todo lo que usted siembra es exactamente lo que usted va a cosechar. Usted no puede pretender recoger melones si usted plantó papas. Usted no puede recoger sandías si usted lo que plantó fueron sandías o cualquier otro producto. Es decir, nosotros lo que sembramos es lo que cosechamos. Es una ley universal, creas o no en ella, es así, funciona. Pero no solamente cosechamos lo que sembramos, sino que hay un compás, hay un tiempo de espera entre el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha, y eso no es nada nuevo, todo el mundo lo sabe. Usted no planta hoy y mañana está ya disfrutando de la cosecha, sino tienes que ser paciente, tienes que regar, tienes que cuidar para que cuando llegue el momento puedas cosechar lo que has sembrado. Y no solamente eso, sino que generalmente la proporción de lo que se cosecha siempre es mayor que lo que se ha sembrado. Si son cosas que todo el mundo sabe, aunque no seas agricultor, aunque nunca hayas sembrado nada, todo el mundo sabe que lo que se siembra se cosecha, que hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha y que siempre se cosecha más de lo que se ha sembrado. Eso es incuestionable, pero en lo natural, ¿cuántas veces yo he dicho que es un reflejo de lo espiritual? En el mundo espiritual exactamente igual. ¿Qué estás sembrando como padre? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? Tal vez no verás la cosecha hoy, pero la vas a ver, no te quepa la menor duda. ¿Qué estás cosechando como padre, como madre en tu familia? Después no te quejes,
Es que la niña me salió rebelde, es que no me hacen caso. ¿Qué has estado cosechando año tras año en la vida de tus hijos? Es lo que vas a cosechar tarde o temprano, te guste o no. ¿Qué estás cosechando como joven? ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué tipo de siembra estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu juventud, con tus dones, con tus talentos, con tus recursos? ¿Qué estás haciendo? Los estás desperdiciando, los metes debajo de un almud, como dice la Biblia, debajo de una mesa. Todos estamos sembrando a lo largo de nuestra vida, consciente o inconscientemente, de una manera u otra. Todos estamos sembrando. Y tarde o temprano cosecharemos lo que hemos sembrado. El que siembra viento, cosecha tempestades. El que siembra amor, recogerá amor. Y el que siembra indiferencia y odio y resentimiento y amargura y quejas, eso es lo que tú verás reflejado en la vida de los que te rodean. Si no, pero es que yo sembré amor, pero lo que he cosechado es rechazo. Bueno, a lo mejor es bueno que te rechacen un tiempo para que no te creas que eres el rey del universo, porque Dios te va a tratar en ese rechazo. Pero te vuelvo a insistir, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Es mejor sembrar con lágrimas y recoger con regocijo que sembrar con regocijo y recoger con lágrimas. La ley de la palabra de Dios funciona y es así. Tienes que invertir, tienes que sembrar en los demás lo que quieres ver. Si quieres que cuenten contigo, cuenta tú con los demás. Si quieres que te saluden, saluda tú a los demás, aunque nadie te salude, pero siembra. Rompe el hielo, sé tú un botón de muestra. No exijas lo que no ofreces. No pidas a los demás lo que tú no das, porque es muy fácil demandar. No me llaman, no me visitan, no me saludan, no cuentan conmigo. No. Pero ¿qué haces tú a favor de los demás? La vida del cristiano no es una vida egocéntrica. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La vida del cristiano es una vida de dar y dar y dar. Y por ahí dijo el apóstol Pablo, y más bienaventurado es dar que recibir. Hay de aquel que está toda la vida necesitando recibir, pero bendito sea el hombre y la mujer que se goza en el dar, porque mejor es dar que estar todo el día con la mano extendida. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías se esforzó, Jeremías predicó la palabra, Jeremías decía que el único remedio, la única solución para que el país no fuera destruido, para que la ciudad permaneciera y para que miles y miles de personas no fueran asesinadas, era volverse a Dios en genuino arrepentimiento. Mira qué fácil. No hicieron caso. Es como en los días de Noé. ¿Qué tenían que hacer los habitantes de aquel planeta o de aquella sociedad para salvarse? Obedecer lo que decía Dios a través de Noé, meterse en el arca y no perder la vida. ¿Le hicieron caso? No. Hoy en día vivimos exactamente igual, en tiempos de frialdad, en tiempos de indiferencia, pero todavía la iglesia sigue aquí en este planeta. Todavía seguimos aquí, tú y yo, queridos hermanos, para decirle al mundo, reconcíliense con Dios, vuelvan a Dios, abran sus corazones al Señor, porque Él es el único que puede traer orden y paz y estabilidad y amor y restauración a las vidas, al planeta, a la sociedad y a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Hay varios ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia de familias rotas, de familias hechas pedazos. Miren, por ejemplo, échenle un vistazo, si quieren, a la familia de José. Una familia que aparentemente todo iba bien. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? ¿Qué fue lo que pasó? Tenían nada más y nada menos que al patriarca Jacob viviendo entre ellos. El futuro del país de Israel estaba en sus manos, eran los que iban a formar las 12 tribus de Israel. Pero le abrieron la puerta, una grieta llamada celos y envidia. La utilizó el diablo para destruir una preciosa familia y una relación familiar. No podían ver en pintura a José. El padre le había puesto una túnica diferente. El padre, evidentemente, para José para él era su ojito derecho. Pero ya los otros eran mayores, ya tenemos que superar el tema de celos y envidia y que le dedican más tiempo a este que al otro.
Pero sin embargo no fueron capaces de arreglar esa grieta del alma que los terminó destruyendo. ¿Y qué pensaron? Matar, quitar de en medio a uno hermano suyo. Al final Dios lo guardó, lo protegió, pero lo vendieron como esclavo. 22 años ocultándole la mentira al padre de que José estaba vivo. 22 años mintiéndole cada día al padre que una mala bestia había devorado a su hijo. Al final, después de tantos años de sufrimiento, le confiesan al padre que José está vivo. José se reconcilia con sus hermanos, José los abraza, pero me ha llamado siempre la atención algo de la vida de este joven, de este hombre llamado José, que no hay un momento en el que José les dice a sus hermanos, les perdono. Búsquenme un pasaje en la Biblia donde vemos a José diciéndole, vengan para acá, ya que ustedes no me van a pedir perdón por lo que veo, yo quiero decirles públicamente que les perdono. Y yo me he preguntado, Señor, ¿por qué nunca José les dijo a sus hermanos, lo digo? No tenía nada que perdonar. ¿Lo entendéis? No tengo nada que perdonarles. Lo que me habéis hecho, aunque no lo creáis, lo ha permitido Dios. Y Dios lo ha utilizado para que estemos aquí juntos, siendo los hombres más ricos del planeta y disfrutando de las bendiciones más impresionantes que jamás en vuestra vida se os pasó por la imaginación que tendríais. Así que tus hermanos no le habían ofendido. Al contrario, para ellos sus hermanos fueron el instrumento de su Dios para que él llegara a ese puesto y a ese lugar de autoridad que ya desde niño le había profetizado el Señor que tendría en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Guardó su corazón en medio del dolor. No dejó que su corazón se agrietara y entrara el resentimiento y entrara la envidia, porque como he dicho muchas veces, dale poder y dinero a un hombre y lo conocerás realmente. Él tuvo dinero, él tuvo poder, él tuvo autoridad para despedazar a sus hermanos, pero como guardó su corazón, no dejó que las grietas de su corazón, sobre toda cosa guardada, ¿no dirá eso la Biblia, verdad? Guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Es la prueba, es el dolor, son las necesidades de la vida lo que demuestran el tipo de persona que tú eres realmente. Miren, por ejemplo, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, las veces que el apóstol Pablo desde la cárcel escribe diciéndole a hermanas creyentes de una congregación, aquellas de la iglesia de Filipo, una tal Evodia, ¿se acuerdan? Y Síntique, dice, hermanas, os ruego que seáis una de responsabilidades, pero él se da cuenta, él se acuerda de que hay 2 hermanas en la congregación, que algo ha pasado entre ellas y les ruega, por favor, ser de un mismo sentir en el Señor. Porque Pablo y todos nosotros tenemos que saber a estas alturas de la vida que cuando le abrimos la puerta al enemigo, el daño que nos puede hacer es tremendo, pero honra y para la gloria de Dios. Las grietas del alma, ese padre que te humilló, aquella mujer que no sé qué, aquel hijo que te hizo aquello, aquel hombre que... Olvídate de todo eso y pídele al Señor que sane tu roto y herido corazón, para que puedas retener la bendición, no solamente cuando estás aquí en la iglesia, que algunos dicen, ay, yo cuando estoy aquí estoy tan bien, estoy tan a gusto, pero después cuando llego a mi casa, al barrio, al trabajo, los líos, los follones, los problemas, esa selva, en esa jungla, donde no hay amor, donde ya no hay principios, donde cada uno va a lo suyo, que tú aprendas a retener la bendición. Pero no vas a retener el agua si tienes el vaso roto. Tienes que sanar, dejarle al Señor que sane tu corazón dolorido y quebrantado, para que no pierdas el gozo, la paz, la bendición, la armonía que tienes en esta tarde, en este lugar, sino que puedas mantenerla todos los días de tu vida. De tal manera que cuando alguien te ve y te diga, pero ¿tú qué haces? ¿Cómo eres capaz de vivir y de sonreír y de dormir tranquila y de vivir en paz con la que está cayendo? Porque he conocido al Rey de Gloria, que ha restaurado mi corazón y me ha enseñado a mantener la victoria y no depender de lo que tengo, sino depender de Él, la fuente de agua viva. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso era ridículo decir, pero ¿para qué estáis cavando? ¿Para qué estáis haciendo cisternas rotas que no van a retener el agua cuando vosotros tenéis el privilegio más grande que una nación puede tener, que es tener al Dios vivo, a la fuente de agua viva con ustedes 24 horas al día? Pero no lo entendían. Y por eso yo digo que nosotros hoy en día tenemos el privilegio de haber conocido, de haber tenido esta experiencia, que es la que nos va a ayudar cuando nos digan: estás enfermo. Y probablemente esta enfermedad no tenga remedio y tú digas: gloria a Dios. Dios me dará la fuerza para ser fiel hasta el último momento de mi vida. Y cuando te veas en el espejo y digas: uy, ya tengo patitas, decían de gallo, yo diría que algunas ya son de avestruz, y digas: gloria a Dios. Hoy Pepita me dice: te veo más gordito, pero sigues guapetón. Gracias, Pepita. Te echaba mucho de menos. Bueno, pero ¿saben qué, hermanos? Da igual. Lo importante es saber que cuando estás triste, entras en tu habitación y oras al Señor, y el Señor te consuela el alma. Y aunque hayas echado ahí la llorona y te hayan salido los mocos y todo lo que tú quieras, el gozo del Señor es mi fortaleza. Circunstancias difíciles en la vida, de salud, de vejez, de enfermedad, de soledad o de lo que sea, tú estarás conmigo como poderoso gigante. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros hemos descubierto al autor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciéndoles algo que lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que viene bien con lo que estamos hablando en el día de hoy. Los que habéis ido a Israel o conocéis un poco de la geografía de ese país tan interesante y diferente, ¿os habéis dado cuenta que cuando llegamos al norte del país y navegamos con ese barco que alquilamos y vamos recorriendo distintas zonas y viendo Magdala, de donde era María Magdalena, y vemos al fondo la ciudad de Capernaum, y vemos en lo alto de aquella montaña esa ciudad de la cual dijo Jesús: veis los montes del Golán, y cuando vemos el monte de las Beatitudes, en fin, es maravilloso navegar por aquel lugar. Y cuando vamos antes o después a aquel restaurante, el famoso San Peter, a comer, y te ofrecen el pescado que se pesca en ese lugar, uno dice: parece mentira los siglos, los años que han pasado, y es un lago que está vivo, porque entra y sale el agua, y es una maravilla estar en aquel lugar. Ay, amigo, pero cuando viajamos hacia el sur y llegamos a lo que se llama en español el Mar Muerto, el Yam HaMelech, el mar de la sal, allí no hay vida por ninguna parte. Está estancada el agua. Le entra por el río Jordán y ahí se queda, y no hay vida, no hay peces, no hay nada, porque le entra pero no da. No vemos en la orografía del país un reflejo y una imagen de cómo poder mantenernos con vida o cómo ir secándonos. Si recibimos de Dios y damos, nunca nos secaremos. Pero si recibimos del Señor y lo guardamos herméticamente y no lo compartimos con nadie, nos terminaremos secando y perdiendo la bendición de Dios en nuestra vida. Pero si alguien no tenía la oportunidad de ver esto con sus propios ojos, en la misma ciudad de Jerusalén, cuando vamos por la Vía Dolorosa, en dirección a lo que se llama la Puerta de los Leones, antes de salir de la ciudad vieja de Jerusalén, entramos a mano izquierda al famoso estanque de Betesda. Y cuando llegamos allí, la gente se queda sorprendida porque dicen: ay, yo me había imaginado el estanque de Betesda más pequeñito, algo más insignificante, pero cuando ves aquello te quedas sorprendido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué era aquello? Un lugar para retener el agua de la lluvia. Y el agua entraba, pero no salía. Entraba y se quedaba estancada, putrefacta, se echaba a perder, lamentablemente. Y allí era donde había cojos, ciegos, mudos, paralíticos, todo tipo de enfermos esperando que el agua cambiara, que el agua se moviera, pero el agua no se movía hasta que Cristo llegó y solucionó la situación.
¿Cuántas personas, incluso viviendo cerca de la presencia de Dios, como antaño era la ciudad de Jerusalén, están esperando algo que nunca va a ocurrir? Están como aquellos enfermos y paralíticos esperando algo que nunca viene, el movimiento del agua, y se estancan y mueren teniendo la bendición cerca de sus narices o cerca de su vida. Pero qué diferente cuando aquel ciego se le acerca al Señor y el Señor le pone barro en sus ojos y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, no al de Betesda, donde el agua está estancada, sino al estanque del Siloé, que significa el enviado. Y dice la Biblia que cuando fue al estanque de Siloé, que está saliendo de la ciudad, bajando una pendiente, ¿verdad? El agua allí es limpia, es cristalina, porque entra y sale, entra y sale. Hoy tú tienes la posibilidad de decidir qué tipo de vida vas a vivir. Una vida de siempre quejas y lamento y no tengo y no puedo y esto y aquello. Y recibirás la palabra los domingos y los jueves, pero como no das y siempre te estás mirando a ti mismo, te pierdes la bendición. Pero dale la vuelta en esta tarde a tu vida y deja que el Señor te hable, te bendiga, te ministre, te sane tu dolorido corazón. Pero dale a alguien esta palabra. Mañana, esta tarde, llama a un amigo, a un vecino, a alguien y dile: Dios te ama. ¿Qué? Que Dios te ama. Que el Señor te quiere ayudar con tu matrimonio, con tus hijos, con tu enfermedad. Anímate a comenzar a dar a otros lo que Dios te está dando en los últimos días, semanas y meses. Y te vas a dar cuenta de que no tendrás tiempo para el desánimo. No tendrás tiempo para pecar. No tendrás tiempo para entrar en depresión. Sino que te darás cuenta de que es una bendición el recibir y el dar. El recibir y el dar. Y ese es el diseño bíblico de una vida cristiana. Y por eso, mi querido hermano, en esta tarde me gustaría que todos oráramos al Señor y reconociéramos que tenemos la fuente de agua viva con nosotros, que no tenemos que buscar nada fuera de Dios. No te enfríes ni te apartes ni busques fuera de Dios, porque no vas a encontrar nada. No seas una cisterna rota y agrietada, sino deja que hoy el Señor llene tu corazón y nunca más pierdas la bendición de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y oramos a nuestro Dios para que Él haga una obra en ti, una obra genuina, una obra real, una obra que asombre al mundo para la gloria de Dios. Si en esta tarde entre nosotros hubiere alguien, hubiere alguna persona que necesita que su corazón agrietado sea restaurado por el amor de Dios. Si en esta tarde entre nosotros hubiera alguien que dice: yo quiero ser restaurado, mis emociones, mis sentimientos, todo mi ser, que Dios traiga orden a mi vida y libertad y gozo y paz. Si en esta tarde reconoces que has perdido más de lo que has ganado espiritualmente, hoy el Señor está aquí, dispuesto a ayudarte, dispuesto a sanarte, dispuesto a bendecirte.